Hola, amadas hermanas, y bienvenidas una vez más a Arraigadas, donde siempre queremos transmitir verdad, esperanza y gozo que encontramos en la palabra de Dios. Mi nombre es Yamel Romero de Cardosa y para mí es un placer poder compartir con todas ustedes una vez más aquí en este espacio. Recuerden que Arraigadas es un alcance de Ahí va nuestros corazones y tenemos mucho material para ustedes allá en ahívanuestroscorazones.com, donde les invitamos a poder escuchar nuestro podcast diario y también a ver otras publicaciones que hacemos periódicamente. Y bueno, en esta semana vamos a continuar por nuestro recorrido a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera. Y para esto me acompaña mi hermana Mónica Valadez. Mónica, bienvenida a Arraigadas. ¿Cómo estás? Hola Yamel, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Estamos muy bien aquí en República Dominicana con muchísimo calor, pero agradeciéndole al Señor de que pasó una tormenta y no hubo mayores Ujú. daños, así que gloria a Dios por todo, por la tormenta y por el Así calor. es. Gracias a Pero Dios, sí. sí, pero bueno, la semana pasada tuvimos una pequeña pausa en este recorrido por el manifiesto y hoy continuamos y queremos recordarles por qué es importante tener estas declaraciones y es simplemente tener un fundamento para cómo vivimos como mujeres. Nuestra feminidad debe ser, ¿verdad?, una feminidad bíblica, lo que encontramos en la palabra de Dios y cómo Dios ha trazado en su palabra que debemos nosotras las mujeres vivir el evangelio. Así que estas primeras semanas hemos estado hablando de los fundamentos y en qué creemos y por qué, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy vamos a continuar con el postulado número 4 y para eso tenemos el hermano Eric Michelén, quien nos va a leer este postulado y nos va a dar una pequeña reflexión. Veamos. Reconocemos que vivimos en una cultura que no reconoce el derecho de Dios para gobernar, ni acepta las Sagradas Escrituras como la norma para la vida, y por esta razón está sufriendo las consecuencias del abandono del diseño de Dios para los hombres y las mujeres. Cuando el Señor creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, los hizo con género, roles y asignaciones diferentes, pero iguales en dignidad, siendo ambos el complemento el uno del otro. Formaban una unidad perfecta con la cual llevarían a cabo el propósito de multiplicarse, llenar la tierra y someterla. Esto es lo que conocemos como mandato cultural en Génesis 1:28. En una perfecta armonía, él como líder y ella como ayudante, con su razón, personalidad, intelecto y capacidades, debían cuidar, usar, desarrollar, enriquecer y transformar el entorno en que fueron colocados. Todas esas acciones estaban implícitas en la palabra cultivar, de donde proviene nuestra palabra cultura. Dichas acciones serían hechas para gloria de Dios y para beneficio de la descendencia que ellos procrearían. Habían recibido órdenes explícitas para llevar a cabo su misión, pero en Génesis 3 aparece otra voz que les dijo: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Seducidos ante tal ofrecimiento, dan paso a la separación del Creador, a la maldición de la creación y a la distorsión del género y sus roles. No obstante, en Génesis 3:15, Dios da la promesa de uno que vendría a aplastar la voz de la serpiente y revertir sus daños, entre otras cosas. Esa promesa es Jesucristo, el Logos o palabra de Dios, quien se hizo carne y vino a habitar en el mundo, pero el mundo no lo conoció. Solo aquellos que conocen son hechos hijos de Dios. ¿Qué ha pasado con aquellos que resisten conocerlo y aceptar su existencia? Que al restringir, resistir
y negar las evidencias de la verdad, Dios los entregó a sus vanos razonamientos y endureció aún y endurece sus corazones, como plantea Romanos 1. Como la humanidad le ha dado las espaldas al Creador, en su retorcido entendimiento procura osadamente redefinir el género, los roles y las posiciones. No es de extrañar que veamos al hombre feminizado y a la mujer cada vez más masculinizada. Dios creó al hombre para modelar la masculinidad como una mujer jamás lo hará, y a la mujer para modelar la feminidad como un hombre jamás lo hará. La única esperanza de revertir las tristes consecuencias está en que hombres y mujeres fieles y temerosos del Señor reflejen ante el mundo de formas únicas y particulares la imagen y la semejanza del Creador, tal cual Él nos diseñó. Wow, qué poderoso mensaje. Y bueno, el hermano Eric nos decía que es una hermosa armonía. Él como líder y ella como ayudante, con su razón, personalidad, intelecto y capacidades. Y también nos dice que debían desarrollar, enriquecer y transformar el entorno en que fueron colocados. Básicamente, ¿verdad? De poder poner de manifiesto la imagen de Dios, tanto en el hombre como la mujer, y como nosotros dos, viviendo para la gloria de Dios, podemos reflejar esa imagen, ¿verdad? Y también continúa el pastor Eric, todas esas acciones estaban implícitas en la palabra cultivar, de donde proviene nuestra palabra cultura. Entonces, ¿de qué formas la cultura ha dañado el plan de Dios para nosotros en nuestros roles, Mónica? ¿Cómo nuestra cultura, entonces, ha sido dañada y ha permeado esto? Sí, bueno, realmente empiezas hablando acerca de la cultura. Acabas de mencionar de dónde viene la palabra, ¿verdad? Y en el diccionario actualmente esta palabra se define como un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, todo lo que describe lo que se hace en medio de una comunidad, ya sea grande o pequeña, se transforma en lo que es una cultura. Esa es la descripción. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Bueno, que las tradiciones de los hombres y las costumbres se han vuelto la referencia de lo que se debe hacer en lugar de la palabra de Dios. En el principio, el diseño original de Dios lo instituyó de una manera muy clara, pero a medida que iba pasando el tiempo y con la caída, eso se transformó, dejó de ser la palabra de Dios y entonces ahora empezaba a ser lo que el ser humano creía que debía hacer, ¿no? Entonces, lo que Dios ha dicho se ha convertido en una forma como alterna de vivir. Y hoy en día lo vemos como si fuera prácticamente algo radical y algo fanático. Y la verdad de Dios se ha convertido en lo que... y la verdad actual se ha convertido en lo que el ser humano piensa que debe hacer, de acuerdo a su propia verdad, a sus propios sentimientos y no a la palabra de Dios. Entonces, podemos recordar cómo lo describe Romanos 1, versículos 21 y 22, y lo mencionó el pastor Eric, que dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Entonces, Yamel, cuando el hombre se aleja de una vida que honra la palabra de Dios, cuando deja de darle gracias y actúa conforme a su propia sabiduría, lo natural es tener un corazón necio y entenebrecido. Claro. No, el hombre no puede reconocer la luz y cree entonces que la luz es su propio pensamiento. Y lo vemos hoy en día. Si hay un grupo de personas que desarrollan un pensamiento, de pronto se viene una filosofía nueva, actúan conforme a ello, entonces pareciera que eso se vuelve como una ley. Es por eso que decimos que como hijas de Dios vivimos contracorriente, tenemos que ser mujeres contraculturales, porque hoy en día no rige la palabra de Dios, sino lo que cada quien piensa que es verdad, ¿no? Sí. Entonces,
podemos ver también que la ideología mundana que más fuerte se ha vuelto tiene que ver precisamente con los roles que Dios nos ha dado. Y lo decíamos, lo vemos en este postulado. Lo podemos ver en el feminismo, por ejemplo. Hoy podemos ver que lo que comenzó como un deseo de ayudar a las mujeres a dar su opinión, tener oportunidades para participar en la sociedad, y eso lo comentamos normalmente por aquí. Esto se ha convertido en un movimiento de liberación femenina, porque cuando antes la mujer abrazaba su rol de ser esposa, madre, de cuidar de su hogar, ayudar a su esposo de diversas maneras, ahora pareciera que esto es como una prisión. Y tiene que levantarse un movimiento que las libere de esa opresión. Claro. Entonces, ahora las mujeres, aunque no sea indispensable para el sostenimiento de la familia, necesitan trabajar y desarrollarse profesionalmente, pero pareciera ser que es más para tener un valor y dignidad. Porque las labores y tareas del hogar, así como tener hijos también, se ha convertido en un factor de desvalorización de la mujer. Eso se piensa hoy en día. Sí. Entonces, tú y yo sabemos, y lo comentamos con las hermanas, no estamos diciendo que la mujer no puede trabajar. Realmente la mujer que se describe en Proverbios 31 trabaja y trabaja bastante. Mucho. Gran parte en el hogar, pero las prioridades estaban correctamente establecidas, ¿no? Sí. Y hoy en día se enseña que el liderazgo no lo tiene el varón de la casa, que el empoderamiento de la mujer le permite tomar el mismo rol que un hombre, pero sabemos que esto está más que alejado de lo que Dios ha provisto como un diseño sabio para el rol del hombre y la mujer. Sí. Y esto ha dañado el plan de Dios en cuanto a nuestros roles. Sí. Así como dices, o sea, el problema fundamental en nuestra cultura es que le ha dado la espalda a Dios. Ese es su problema y que ha rechazado la palabra de Dios, entonces como su patrón de vida. Y ahora, entonces, en mi opinión, es más importante que la de Dios. Lo que yo pienso que es mejor para mí es lo mejor para mí y me he olvidado de Dios. Entonces, lo que Dios dice, por ende, de los roles del hombre, de los roles de la mujer, entonces no concuerda con nuestra sociedad posmoderna. Y nosotros, Mónica, todos los días nos vamos alejando un poco más de ese modelo que Dios estableció. Y lo que tú decías acerca de la relatividad, ¿verdad? De lo que yo pienso que es bueno, lo que yo pienso que es malo, a mí nadie me puede juzgar. Entonces, en vez de darnos esa liberación que buscamos y que decimos que tenemos, entonces nos estamos haciendo esclavos de nuestras ideas, esclavos de nuestras opiniones, en vez de darnos la libertad de que la verdad es una persona y podemos tener libertad en Cristo. Y Él determina lo que es bueno, Él determina lo que es correcto, Él determina la verdad. Entonces, si nosotros estamos cada uno de nosotros diciendo que tenemos la verdad, que somos suficientes, entonces vivimos esclavos. Y por eso es que tú ves que nadie hoy día está de acuerdo en nuestra sociedad. Y claro, esos roles que nosotros tenemos establecidos claramente en la palabra, entonces ahora son como unos estereotipos que tenemos que aplastar, que nos van a hacer daño, que nos van a matar, y son como muy, muy anticuados, como que ya están obsoletos, ¿verdad? Entonces, verdaderamente nuestra cultura está alejándose. Y uno de los... En nuestra página web, Abriendo Nuestros Corazones, hay una serie acerca del manifiesto. Y Nancy decía, probablemente cuando salga este programa ya va a haber otras nuevas ideas, otros nuevos géneros, porque así está la sociedad en que vivimos. Entonces, Mónica, ¿en qué cosas vemos de maneras más evidentes la influencia de la cultura en socavar, en aplastar el diseño perfecto de Dios? Bueno, sabemos que el enemigo es muy audaz y al mismo tiempo muy sutil para disfrazar las mentiras de muchas maneras. Porque lo que a veces inocentemente decimos que es parte de la cultura, olvidamos que detrás de esto el enemigo mete sus mentiras por ahí. Recordamos lo que sucedió en el jardín del Edén. Él le dijo a la mujer con que Dios les ha dicho. Y después, más tarde en la conversación, dijo, no es verdad que van a morir, sino que serán como Dios. Entonces, poco a poco, el enemigo entra con esas mentiras para alejarnos de la verdad de Dios. Fíjate cómo dice 2 Corintios 2, versículo 14, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, no es de sorprender que utilice medios inofensivos para ir adoctrinando al mundo con sus mentiras. Él es el padre de la mentira. Entonces, podemos mencionar algunos ejemplos como
no sé, hablemos de las expresiones de arte, como la música. La mayoría de las letras de las canciones hablan de la centralidad del hombre, de sus experiencias, el romanticismo bajo la dirección de la carne y sus deseos pecaminosos. También hablan de la libertad y la verdad propias, de los sentimientos que te dictan la manera en que debes actuar. ¿Qué decir de las películas? Las películas nos muestran vidas alejadas de la guía de la sabiduría de Dios. Películas con temáticas acerca del amor, por ejemplo, se vuelven evidencia de seguir los impulsos de tu corazón para actuar conforme a lo que te haga sentir bien. Lo Pero que tú no son realistas. realistas. No son realistas porque siempre le va bien. Y sabemos que no. Ajá. Y por eso ahora no solo vemos películas en las que, por ejemplo, más y más comunes ahora que las mujeres casadas desean estar con otro hombre y como eso es lo que les trae felicidad, entonces pueden buscarla y lograrla y no hay nada malo en ello. O mujeres que desean casarse y tener ciertas experiencias antes del matrimonio para poder confirmar si realmente es amor lo que sienten. Todo esto alejado de la verdad de Dios. Y ahora, además de eso, todas las películas buscan incluir lo que se le llama esta característica de la inclusividad, de mujeres siendo atraídas por otras mujeres u hombres también, y se da el mensaje de que mientras haya amor, no importa cómo sea su expresión, eso es lo que debes buscar. Entonces los roles están siendo dañados por todo esto que nosotros estamos viendo y también lo vemos cada vez más en las películas para niños. Están promocionando las mismas ideologías y también esta parte que las niñas son más inteligentes, más capaces que los niños, de cierta manera los humillan también y expresan que no los necesitan porque pueden lograrlo todo. Y también comienzan a verse en escenarios de niños que tienen padres del mismo sexo. Entonces, las ideologías de este mundo y estas filosofías falsas están entrando de maneras diferentes. Y todo esto está socavando el diseño de Dios. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención es, hablando de los roles, no sé si tú has visto, Yamel, por ahí en los anuncios de las nuevas películas, por ejemplo, de los superhéroes. Antes eran hombres. Y ahora hay cada vez más mujeres en escena que luchan contra hombres y se vuelven las salvadoras de la sociedad. Entonces, y lo ridiculizan a los hombres también. Eso, porque no solamente que somos más inteligentes o que somos fuertes, pero los hombres son unos bobos. El hombre ya no trata a la mujer como ese vaso más frágil que dice la Biblia. Él deja de ser el protector, ¿no? Y bueno, hay mucho más que decir. No sé, podemos hablar de los influencers, las redes sociales. Recientemente vi un video en redes sociales que me llamó muchísimo la atención. No sé si tú lo has visto, Yamel. Es una mujer que está a punto de ponerse un anillo de compromiso en su mano y hace la mano hacia atrás cada vez que ella se imagina a sí misma cocinando. Y entonces vuelve a poner su mano adelante para poner el anillo y luego la regresa y se imagina a sí misma embarazada y luego limpiando, llevando a los niños a la escuela. Entonces como que dicen, no, mejor yo no quiero esto, ¿no? Ridiculizando y eso lo vemos por todas esa. partes. Claro. Exactamente. La maternidad, el rol que Dios ha dado a la mujer. Sí. Así que todos estos medios los está utilizando el enemigo para propagar sus mentiras. Sí. Por eso necesitamos profundizar y arraigarnos cada vez más en las Escrituras para que podamos contraatacar estas mentiras a las que estamos expuestas. Y ya pienso también mucho en, por ejemplo, los puritanos, como ese lado contrario de la moneda, de lo que vivimos hoy en día. Ellos buscaban no dejarse llevar por la cultura. Ellos volvían a las Escrituras para regir su vida. Y quisiera comentarte algunas cosas. El pastor Joel Bick, no sé si lo estoy pronunciando bien, él habla sobre algunas características de los puritanos que quiero compartir. Y rápidamente, por ejemplo, él dice que al estudiar estas familias, estos puritanos, él dice que ellos enfatizaban que el temor reverente a Dios es la clave para la fidelidad en cualquier situación de la vida. Entonces, no a mis sentimientos, no el temor a los demás, no el temor a lo que la sociedad va a decir y cómo me va a atacar si no hago las cosas como ellos la hacen, ¿no? Otra cosa que menciona él es que los puritanos creían que solo aquel que teme a Dios disfruta su trabajo, no solo como un trabajo que provee las necesidades de la vida, sino como un llamado de Dios. Amén. Por el temor a Dios se puede disfrutar de cada aspecto del trabajo y disfrutar cada logro como muestra del amor y la gracia de Dios. Y esto, Yamel, es muy diferente a lo que vemos hoy. Hoy en día el éxito proviene del desarrollo personal y profesional. Claro. El trabajo como que cae en dos extremos. O es una carga o un medio para ponernos por encima de alguien más. Pero realmente el trabajo
como Dios lo creó, tiene como propósito glorificar a Dios. Entonces glorificamos a Dios en todo lo que hacemos. Otra de las cosas que él menciona es que, por ejemplo, ellos creían que una esposa temerosa de Dios ofrece sabios consejos a su esposo. El corazón de él está seguro en ella. Ella le brinda compañía, intimidad y gozo indescriptible en todas las áreas de la vida. Y esto suena bastante cercano a lo que nos describe Proverbios 31, ¿verdad? Y estaba leyendo sobre algunas mujeres en esta época, por ejemplo, como la esposa de Jonathan Edwards, que su nombre era Sara, y ella desempeñaba una gestión de la agricultura, la cocina, la ropa, el lavado, la limpieza, la educación del hogar. Ella fue anfitriona de huéspedes. Y algo constante en los escritos de los puritanos es que ellos alababan a Dios por sus esposas y reconocían la gran labor que tenían y cómo eran un instrumento de Dios para ellos y sus ministerios. Wow. Así que ellos volvían a las escrituras, querían ser fieles al Señor, ser reverentes a lo que el Señor había dicho en su palabra. Y creo que es algo que nosotros tenemos que hacer también. Sí, los puritanos eran contraculturales y a veces leemos acerca de ellos y decimos, wow, qué extremistas, o como que lo vemos como raros, ¿verdad? Pero como tú decías, Moni, era volviendo a la palabra, volviendo a las escrituras. Ese era su modelo. Entonces nosotros lamentablemente nuestro modelo hoy día son nuestras opiniones, nuestro corazón. Debo seguir mi corazón, yo debo hacer mi propio camino. Y lo que encontramos en la palabra de Dios es todo lo opuesto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Más engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá, verdad? ¿Quién lo comprenderá? Como dice Jeremías. Entonces, nosotros estamos invertidos hoy día en nuestra cultura. Por eso, por lo que tú dices, nos hemos alejado de lo que Dios dice. Y, Moni, a mí me sorprende mucho. Tú mencionas lo de las películas, de los dibujos animados y todo eso. Pero también, por ejemplo, las familias que son más tradicionales, ¿verdad? Papá, mamá. En muchas escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos, los niños no pueden ni siquiera... O sea, se ve mejor que un niño tenga dos papás o dos mamás. Como que cuando menciona a mi papá y mi mamá, estamos como imponiéndole esa estructura familiar tradicional. Entonces ya estamos completamente invertidos. Ya lo que antes era visto como bueno, entonces ahora tú tienes que pedir perdón por tener un papá y una mamá. O tú tienes que, como el otro día yo oí una frase, unapologetically feminine, como femenina sin excusas. Ahora para tú ser femenina, tienes que como ir en contra de la cultura y ser como, tener que pedir perdón porque soy femenina, que es increíble. Como al revés. Entonces, esa es la cultura que vivimos. Y lamentablemente lo vemos reflejado, o sea, como tú decías, las redes sociales, las películas. Yo estaba en el cine el otro día y vimos una película francesa, de corte independiente, y era acerca como de un crimen no resuelto. Y miren, hermanas, el mensaje al final de la película era un statement feminista, completamente, porque la chica que asesinaron, la amiga dijo, ella fue asesinada por ser mujer. No porque ella tenía muchos amantes, no por lo que ella hacía, sino por ser mujer. Y mi esposo y yo nos miramos y dijimos, wow, no descansa el reino de las tinieblas, no descansa, en todo está metido. Así que nosotros no nos puede sorprender que también entonces en nuestras iglesias también haya llegado. Y la liberación femenina no se escapa de nuestras iglesias, ¿verdad, Moni? Así es. Creo que la forma más evidente de ver esto, lo estamos platicando y lo acabamos de decir, es porque vemos una crisis de no saber cómo actuar ante diferentes circunstancias, ante la presión de la sociedad, de las nuevas ideologías, pero es por el desconocimiento de la palabra de Dios. Y podemos verlo en situaciones muy puntuales, desde la figura de predicación y liderazgo en algunas iglesias, la mujer como tomando ese liderazgo, hasta las consecuencias del abandono de los hijos por parte de sus padres. Hay mujeres
que evitan o postergan el tener hijos o ven por sus propios intereses y desarrollo profesional, como decíamos, o su propio crecimiento antes de la instrucción a sus hijos. Y recientemente yo he escuchado jóvenes decir, Yameli, y sé que esto no es nuevo, pero ha llamado mucho mi atención, que he escuchado jóvenes decir, me gustaría que mi mamá estuviera más tiempo conmigo y me enseñara. O también recientemente, hace un par de semanas, escuché a un esposo expresar, me gustaría que mi esposa me permitiera tomar las decisiones y apoyarme y animarme para mejorar mi liderazgo en la casa. Entonces, los mandatos de Dios son tomados a la ligera, son menoscabados, amoldándose a este mundo. Como dice Romanos 12:2. También este es un versículo que mencionamos muy seguido aquí en Arraigadas. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, como mujeres, podemos permitir que nuestras emociones nos digan cómo actuar, en lugar de obedecer la Escritura. Estamos tan ocupadas en tantas cosas de este mundo. Preferimos, no sé, ver la televisión, las redes sociales o series en alguna plataforma de entretenimiento en lugar de pasar más tiempo en la oración y la palabra. Nos enredamos en cosas triviales del día a día en lugar de invertir en nuestras siguientes generaciones. Como lo dice Tito 2, que las ancianas enseñen a las jóvenes. Necesitamos urgentemente volver a la palabra de Dios. Y Moni, a nivel eclesiástico, ¿verdad? Del liderazgo en la iglesia, como tú decías, sí se nota. Y hay muchos argumentos para eso, como que los tiempos han cambiado, hemos hecho tantos avances a nivel de la incorporación de la mujer en el campo laboral y el sufragio y todo eso. Y la iglesia no debe escapar a esa realidad, ¿verdad? Eso es como uno de los argumentos. Otro argumento es que las mujeres antes no tenían oportunidades de educarse, o ir a la universidad, o de tener educación teológica. Entonces ahora sí podemos tener más liderazgo en la iglesia porque ya las mujeres son más estudiadas, ¿verdad? O quizás de que hay personas también que piensan que la autoridad... o sea, como que la historia de la iglesia todavía sigue escribiéndose, que no se queda en el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento no es la autoridad final, así que podemos tener esas mujeres en posición de autoridad en la iglesia. Sin embargo, todo se resume al desconocimiento de la palabra o la desestimación o la falta de autoridad que tiene la palabra en nuestra vida. Porque, Moni, es muy importante conocer la palabra, es muy importante estudiarla, pero hay que creerla. Claro. Y también hay que obedecerla y hay que interpretarla correctamente. Entonces, yo creo que hoy día no hay excusas para tener desconocimiento de la palabra. Pero también nosotras es difícil, Moni, poder obedecer y ser ayuda al hombre y motivarles. Y como tú decías, el caso de esa persona que conocía, que ese hombre deseaba que su esposa lo incluyera en malas decisiones. Aquí tú no estás viendo un hombre siendo opresor en sus decisiones. O sea, porque yo quiero ser el que manda en la casa, no, sino que verdaderamente quiere el apoyo de la mujer y lo necesita. Los hombres se sienten como superhéroes cuando sus esposas los animan o los toman en cuenta. Entonces nosotros, en vez de hacerlo sentir como superhéroes, le estamos aplastando y haciéndolo sentir como hormigas y no una hormiga atómica. Sí. Entonces, nosotros como mujeres podemos hacer una diferencia a partir de nuestras iglesias y en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo Dios pudiera entonces usar nuestras vidas para hacer esa diferencia que nuestras iglesias necesitan y que el mundo también necesita? Sí, como tú dices, parece una tarea difícil y prácticamente imposible, pero tenemos que recordar que tenemos un Dios por Padre, el Dios creador, quien nos ha salvado. Entonces Él puede hacer lo posible y Él puede usar nuestras vidas para hacer una diferencia en los lugares en los que Él nos ha puesto. El Señor siempre tiene un remanente fiel para hablarle al mundo su verdad. Y no es que seamos indispensables o Dios nos necesite, pero el Señor aún así nos usa a pesar de nuestro pecado y nuestras fallas. Pero esto solo se puede llevar a cabo si somos obedientes a la palabra de Dios, como tú decías. Si conocemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, si pasamos tiempo leyendo y meditando en las Escrituras, si las memorizamos, si tenemos tiempos de oración, si mortificamos nuestra carne y ponemos nuestros ojos en la cruz, realmente
invertirnos en eso, sumergirnos en la palabra y obedecer. Ujú. Entonces, la misión no es viajar por todo el mundo para enseñar las verdades del Evangelio. La misión es obedecer la palabra e impactar en el lugar donde tú y yo estamos, en nuestro hogar principalmente, Ujú. en nuestra iglesia local, en el vecindario, donde sea que estemos, que podamos modelar el diseño divino que Dios nos ha dado como mujeres y que Ujú. podamos así también reflejar el Evangelio en nuestras vidas, porque todo es un reflejo del Evangelio. Entonces, si nosotros obedecemos la palabra, estamos reflejando a un Dios que es digno de nuestra admiración, de nuestra obediencia, porque sabemos, como dice la palabra, que el que guarda su palabra le va a obedecer y le va a amar, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Ujú. Sí. Y yo pienso en otras mujeres que nosotras quizás podemos influenciar. Y mira, no te vayas más lejos. Socialmente es aceptado la burla hacia los hombres o ese menosprecio, ¿verdad? Es totalmente socialmente aceptado. Entonces muchas veces nosotras las mujeres también cristianas somos parte de esas burlas, somos parte de esos chistes y seguimos la corriente y no nos paramos a defender la verdad de Dios. Entonces tenemos que vivir nosotras al pie del cañón, ¿verdad? Estamos en una batalla. Entonces, ¿cómo nosotras podemos levantar la bandera de Dios, una contrarrevolución de la feminidad bíblica? ¿Cómo nosotras podemos levantar la bandera de Dios? ¿Cómo nosotras podemos estar ahí batallando, mostrándole al mundo la verdad de Dios? Ujú. Pienso, Yamel, gracias a Dios que tenemos medios de gracia. Él nos ha provisto de muchas maneras en las que podamos nosotros crecer. Primero que nada, nos ha dado la luz a través de su palabra. No estamos, o no deberíamos estar como la gente de afuera, la gente del mundo, que creen que su propio pensamiento es la luz que ellos deben de seguir. Nosotros la luz la tenemos a través de la palabra de Dios. Ahí tenemos nuestra guía. Él nos da también el poder para ser obedientes mediante el poder de su Espíritu. Podemos hacerlo gracias al Espíritu Santo que Él nos ha dado. También Dios nos ha provisto de una familia en la fe en la que nos podamos apoyar también. Entonces, y lo decimos también aquí continuamente, ¿por qué no vas, hermana, con una anciana en tu iglesia local? Si tú estás luchando, si tú estás cediendo a las burlas, como decía Yamel, si tú estás cediendo a las filosofías de este mundo, ¿por qué no vas con una hermana que te pueda ayudar, que ella sea espiritual y piadosa y le puedas pedir que camine contigo por las verdades de la palabra de Dios para que puedas abrazar el rol que Dios te ha dado? Si tienes hijos, instrúyelos en la palabra. No permitas que el mundo los instruya con falsas ideologías. Ahí donde estás, en tu hogar, con tus hijos, abre la palabra, enséñales. Y muy seguramente hay señoritas y niñas en tu iglesia local. A ellas puedes modelarles y enseñar la feminidad bíblica. Invierte en ellas. Invítalas, no sé, a tomar un café, invítalas a tu casa, a platicar, darles una palabra de ánimo en la iglesia. Tómalas en cuenta y ve y háblales de lo que Dios dice. Somos bombardeadas todos los días por tantas mentiras y por todas las ideologías de este mundo. Así que echemos mano de lo que Dios nos ha provisto para poder andar en obediencia. Amén. Yo que tengo niñas, yo tengo una responsabilidad de poder modelarles a ellas lo que es la feminidad bíblica. Yo no me estoy quejando, ¿verdad? Yo no debo andar quejándome de, porque yo soy mujer, esto me está pasando, o quejándome de mi esposo, o diciendo frases como, no es que los hombres todos son iguales, porque los hombres son todos así. No, pero es que su papá se le olvida todo, porque los hombres siempre se le olvida todo, porque no presta atención a los detalles, es porque que nunca escuchan. Pero yo estaba hablando con él estaba mirando el celular, porque es que los hombres no escuchan. Entonces tenemos como frases que no han sido convertidas a Cristo o al Evangelio. Y tenemos actitudes en nuestro corazón que de verdad no son de Cristo. Y, Moni, no es fácil, porque nosotros estamos adoctrinados en este mundo y nosotros hemos crecido en esta cultura que ha dañado la percepción, nuestra habilidad de poder ver la luz. Estamos en las tinieblas, nosotros vivimos en la oscuridad. Ahora, Cristo
pagó el precio por nuestro pecado y a Él debemos honrar. Él trajo luz a nuestra vida. Nosotros no podemos andar en tinieblas como anda el mundo. Y debemos animar a las otras mujeres que nos rodean cuando dicen comentarios. O hermana, mira, usted ha visto sus hermanas de la iglesia haciendo comentarios también en las redes, apoyando, dándole like a algunas feministas o algunas coach. Hálenla a un lado y díganle, mira, ¿qué tú opinas de tal declaración? Esto que dijo tal persona. Mira, la palabra de Dios dice eso y eso. Es el modelo que tenemos en la palabra, como tú mencionabas. De Tito 2. O sea, por algo Dios lo dejó. El modelo, ¿verdad? No es qué dice la coach del momento o la influencer o qué dice ese libro que me leí o qué dice la película Barbie. No, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo ser una mujer que esté en contra de lo que la cultura impulsa como bueno y válido de lo que es ser mujer? Quien sabe qué es una mujer es Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Él nos diseñó. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a fuentes equivocadas a buscar propósito? Y Moni, es increíble que nosotras mujeres que tenemos muchos años en la fe, vamos a esas fuentes de aguas malas, a buscar nuestra identidad, a buscar cómo ser mujeres. Así que ese movimiento, esa contracultura debe empezar. No es que vamos a salir a marchar a las calles, es cada uno en sus hogares, cada uno en sus iglesias. Así es que vamos a estar batallando. Y lo mejor es que no estamos solas. Y tú te imaginas, Moni, que hay un grupo de mujeres, un remanente, que esté dispuesta a rendirse, a someterse en humildad a la autoridad de la palabra y a abrazar lo que Dios dice que es lo correcto, lo real, lo beneficioso para sus vidas y sus hogares, y vivir la belleza y la maravilla de la feminidad como Dios la concibió. ¿Tú te imaginas? Wow. Eso no le toca a mujeres allá afuera o en el futuro, ¿verdad? Ese remanente podemos ser tú y yo. Así es, así es. Realmente, Yamel, si nosotros nos sometiéramos a la palabra de Dios, si realmente, como decíamos hace un momento, mortificáramos nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, Dios haría grandes cosas en medio de los lugares donde Él nos ha puesto. Tú lo mencionabas ahorita, en tu casa, en tu iglesia local. La verdad del evangelio se podría esparcir, tendríamos familias arraigadas en la palabra. Las jóvenes en nuestras iglesias no se tambalearían ante la lucha de las ideologías afuera en sus escuelas. Seríamos, como dice Nancy, un ejército de mujeres que buscan obedecer a Dios y vivir el evangelio. Así que, hermanas, busquemos arraigarnos en la palabra de Dios, conocerla y obedecerla. Animar a nuestros esposos, apoyarlos en su liderazgo, instruir a nuestros hijos, trabajar arduamente en nuestra iglesia local con la siguiente generación. Eso es lo que el Señor nos ha mandado, y que podamos nosotras ser obedientes y hacer oídos sordos a todo lo que escuchamos allá afuera y siempre filtrarlo todo por la palabra de Dios, las Escrituras. Dice Filipenses 4:8, ese es nuestro mejor filtro, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, si tiene virtud. Ahí tenemos un listado de cosas que tenemos que pensar si lo que escuchamos allá afuera es lo que realmente Dios dice. Porque si no es así, entonces son mentiras, son falsedades, y eso es lo que el enemigo quiere que creamos. Lo mencionamos en un principio, empezó en el jardín del Edén, continúa hoy. Así que vayamos a la palabra de Dios, volvamos a las Escrituras, abracemos la verdad, meditemos en ella y seamos obedientes a ella. Amén. No comparemos esas mentiras que compró Eva en el Edén. Hermanas, no hay nada nuevo. Es la misma mentira. Con que Dios os dijo, el enemigo quiere poner en duda de que lo que Dios dice es lo mejor para nosotras. Y pongámonos como meta, el orar. Si nosotros no tenemos ese espíritu afable, ese espíritu tierno y sereno
que es el adorno incorruptible, ¿verdad? Que habla Pedro. Vamos a orar por eso. Vamos a pedirle al Señor que nos lo dé. Y Moni, yo quiero que tú ores ya al final de esta transmisión por eso, que el Señor nos conceda, nos dé un espíritu tierno, un espíritu que busque honrarle, que busque creerle, que quiera obedecerle. Pero antes quiero compartirles la verdad bíblica en que queremos estar arraigadas en el día de hoy, y se encuentra en 1 Corintios 2, 14 y 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por favor, Moni, ora por nosotras, que el Señor nos ayude a ser esas mujeres. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque nos has permitido estar aquí reunidas para recordarnos la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que sea solamente tu palabra quien dirija nuestros pasos, nuestro actuar, que podamos someternos a ella y que podamos obedecerla, y no nuestros sentimientos o lo que nosotros o el mundo nos dice que es verdad. Ayúdanos a tener este espíritu tierno y sereno, que seamos mujeres que abracen el diseño divino y perfecto que tú nos has dado. Pero, Señor, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Por eso venimos a ti. Danos, Señor, hambre y sed de tu palabra, de tal manera que podamos conocerte, conocer tu voluntad, recordar y meditar en el Evangelio y ser hijas dignas de la vocación con la que tú nos has llamado. Padre, te necesitamos, Señor. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos. Amén. Amén. Bueno, Moni, muchísimas gracias. Mónica Valadez, gracias por compartir con nosotros de lo que el Señor puso en tu corazón, de lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Claro, siempre esa es nuestra autoridad. Gracias. Amén. Gracias. Y queremos a ustedes recomendarles nuestro recurso, que es 30 días por el manifiesto de la mujer verdadera. Pueden entrar a vivanuestroscorazones.com para más información de cómo conseguir este recurso. Y bueno, la semana que viene vamos a continuar aquí, este viernes de Arraigadas, y vamos a continuar por nuestro recorrido por el manifiesto. Así que por favor, acompáñennos la semana próxima. Gracias a todas y muchísimas bendiciones. Nos vemos.